ya estamos de vuelta en el programa, en nuestro consultorio psicológico. Muchos están ya a punto de ingresar nuevamente a los colegios, a los jardines, y quienes se emocionan tanto pues son los pequeños de la casa, y los que están más nerviosos son los papás. Pero ¿sabes realmente si tu pequeño está preparado para entrar nuevamente esta etapa escolar? Pues hoy nos visita Heidi Zabaleta, ella es psicóloga y especialista en desarrollo infantil. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, preciosa. En primer lugar, encantada de estar aquí compartiendo información que sé será de mucho beneficio para cada uno de los oyentes. Muy bien, empecemos entonces. ¿Qué es lo que tú primero recomiendas a los padres en esta etapa que ya estamos por iniciar, ¿no? La etapa escolar. Exacto, mira, ya estamos muy próximos a empezar la etapa escolar, por tanto, más allá de que tu niño sepa colores, más allá de que tu niño sepa figuras geométricas, números, letras, te voy a dar 3 puntos clave que van a ser fundamentales y por los cuales también le van a permitir a tu niño tener una mejor adaptación. Perfecto. ¿Cuáles son? Ok, allí les va. En primer lugar, tenemos que nuestros niños tienen que ser en la medida posible lo más independientes posibles, tener cierto grado de independencia para poder comer por sí solos, tener cierto grado de independencia para ellos mismos tal vez ir al baño, para saber pedir cosas, lo cual nos lleva al segundo punto clave que tienes que saber tú como mami, como papi. Tener cierto grado de comunicación. Sabemos que la comunicación va más allá del habla. Entonces, independientemente de si tu niño, porque a la fecha tenemos muchos pequeñitos que tal vez no desarrollan el habla como tal, pero separemos la comunicación, que es la forma en la cual yo puedo expresar lo que deseo, lo que quiero pedirte, por ejemplo. Entonces, que tu niño tenga un medio básico, ya sea tal vez señalando, balbuceando, ¿no? Con gestos, con señales que pueda hacerse entender por otras personas será también muy fundamental. Otro punto también que se requiere mucho con nuestros niños es que tenga cierto grado de regulación emocional. Ojo, no estoy hablando de perfección porque estamos hablando de niños muy pequeñitos, pero sí cierta tolerancia para manejar la frustración, para aceptar un no como respuesta, para permitirse guiar. Y sumado a ello también será muy importante que tengan habilidades básicas clave para poder interactuar con sus demás compañeritos. Muy bien. Ahora, ¿cómo crees tú que los padres puedan inculcar estas habilidades básicas? En el día a día, ¿qué tipo de hábitos debemos implementar? Por ejemplo, para la independencia en el soltar la lengua y hablar un poquito más, ¿cómo podríamos hacer? Todo esto lo podemos hacer mediante el juego, la conexión y la interacción diaria. Es un trabajo de que si aún no lo has venido realizando, yo te sugiero que lo hagas ya mismo. Empieza en primer lugar a jugar con tu niño y en el mismo juego anda interactuando también. Enséñale sobre esperar turnos, convérsale. Si ves que tu niño por allí todavía no posee un recurso para comunicar sus necesidades, puedes irle implementando ciertos gestos, ciertas señales. Pero si por allí detectas que en tu niño hay un proceso de lenguaje que requiere un tipo de apoyo diferente, entonces puedes consultar con algún profesional para que te puedan brindar orientación. Explicarle cada cosita que se va haciendo, Exacto, ¿no? Porque los niños preguntan mucho. Preguntan bastante. Y para eso pues va a depender mucho de la edad en la que se encuentra su pequeño, ¿verdad? Exacto, trabajar mucho en torno a rutinas. Y para esto sí me gustaría que tú te proyectes mucho en un entorno de jardín. ¿Qué necesita un niño desde que llega al jardín? Número 1, necesitará separarse un tanto de ti. Bien, claro. Porque si bien el proceso de adaptación en algunos lugares te permitirán quedarte un ratito, pero la idea es que él se quede solito. El desapego, ¿no? Exacto. Después de ello, saludar cuando llega. Enséñale a tu niño en cada lugar que lo llevas, a la visita de la tía, del abuelito. Cuando llego a un lugar, ¿qué hago? Saludo. Es otro punto básico. Importantísimo. Claro que sí. Siguiente, seguir rutinas. Mira, ahora vamos a hacer esto, después vamos a hacer aquello, vamos a jugar con los dinosaurios por 5 minutos. Te estoy poniendo un ejemplo nada más. Luego vamos a comer. Puedes simular mucho una rutina de jardín porque es lo que va a necesitar en realidad tu niño.
A veces se comete el error de preguntarse, pero mi niño sí sigue indicaciones porque en el jardín le cuesta. ¿Qué sucede? Que si tú haces una comparativa, en el entorno del jardín se sigue una serie de rutinas de manera establecida. Sin embargo, tal vez en casa somos más flexibles porque estamos dentro de casa. Bien, entonces él decide en qué momento jugar, con qué objeto jugar, cuándo guardarlo, cuándo quiere otra cosa. Sin embargo, en el entorno del jardín, él tendrá que aprender cierta rutina. Sí, las maestras, yo sé que maestras de inicial son personas que son muy pacientes, la mayoría, entonces van a entender ellas que los niños están en un proceso, pero ojo, tienes que hacer como mami, como papi o cuidador, tienes que hacer definitivamente tu parte porque el beneficiado va a ser tu niño. Así es importantísimo lo que dices, ¿no? Y la parte emocional se debe considerar como primer plano, yo creo, ¿no? Definitivamente. Porque todos los niños no son iguales y por lo tanto, bien decías, debemos ir acostumbrándoles al desapego, o sea, que ya haga de por sí solo sus actividades, ¿no? Claro. Pero ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta si nuestros pequeños emocionalmente están preparados? Claro, podemos darnos cuenta cuando, por ejemplo, yo le doy una indicación y cómo es la respuesta de mi niño, qué tanto se adapta a tal vez separarse de mí como adulto, entonces yo sabré que tengo que trabajarle todo un proceso de adaptación donde le voy a brindar sí el mensaje de que será él quien se quede, pero también brindar el mensaje que yo voy a volver por él, porque a veces el tema del miedo de los niños es porque tal vez piensan El en su abandono, cabecita, ¿no? Claro, que mamá, papá se van, yo me voy a quedar aquí, no los conozco, quiénes son, ¿no? Entonces, todo niño igual pasa por un proceso de adaptación. Pero mientras tú empiezas con ese trabajo de manera previa va a ser mucho más sencillo. Y otro punto también importante es evaluar mucho a tu niño. Mira qué tan intensas pueden ser las rabietas o los episodios de frustración, cómo los manifiesta. Si a pesar de que tú estás haciendo tu parte en casita todavía no hay resultados o tal vez ingresa al jardín y aún aparecen estas rabietas de manera muy frecuente, evalúa qué tanto es necesario que tu niño tal vez puedas consultar con un profesional para que lo pueda ayudar. Es importante lo que acabas de mencionar, porque si nuestro niño no está apto y te das cuenta en todo el proceso que le es complicado, ¿para qué exigirlo más? ¿No? ¿Para qué exponerlo a que llore, a que se frustre, ¿no? Entonces, busquemos a personas capacitadas que están preparadas para justamente el acompañamiento, para hacerlo mucho más sencillo, más fácil y llevadero esta etapa que es muy bonita, ¿no? Claro que sí. Es una etapa muy emocionante que los papás viven, pero al mismo tiempo es estresante. Sí, yo me imagino toda la energía que necesita mami, papi, porque es un tema también de adaptarlos a la rutina. Bien, empiezan tal vez, necesitan levantarse más temprano. Mira, si tú te das cuenta, son pequeños detallitos que hacia el futuro te van a dar grandes beneficios, pero tienes que empezar a actuar desde ya. Y si tu niño tal vez está expuesto en mucha cantidad a las pantallas de manera diaria, sí te diría... Eso ya como Heidi a nivel personal, que consideres tal vez por allí ir disminuyendo el tema de las pantallas, porque esto no ayuda mucho en el tema de su regulación emocional. Definitivamente no ayuda, ¿no? Hace de que altere también sus nervios, ¿no? Claro, no les enseñe a esperar, porque en las pantallas nosotros tenemos todo a un clic. Viene el anuncio inmediatamente, ya, claro, dando el dedito, omitir ¿no? anuncio, no sé si has visto que están ahí Sí, lo he esperados. visto. Claro, y eso refleja mucho qué tanto saben esperar, qué tanta paciencia están desarrollando. Ahora otro punto es para los más pequeñitos, los que están aún usando pañal, ¿no? Entonces ya los papás deben ir preparando, como tú bien lo decías, ¿no? Exacto, el tema del pañal, el control del esfínteres. Mira, hay jardines en que las maestras sí te brindan un apoyo, pero yo sí te sugiero a nivel personal que vayas tú trabajando en este aspecto, porque más allá de que te vayan a brindar el apoyo, el trabajo en casa tú ya lo puedes ir realizando, tú puedes ir trabajando el tema del control del esfínteres, irle retirando el pañalito, irle enseñando de manera muy progresiva, si puedes irlo trabajando ya. Importantísimo. Y eso va a depender mucho de nosotros como adultos, como educadores, el educarnos nosotros también por nuestra cuenta, ¿no? Buscar información necesaria, información idónea que nos va a ayudar a respaldar a nuestro pequeño, ¿no? Ahora, tenemos preguntas de nuestro público Claro que nos sí, ha me hecho encanta. llegar y vamos a resolverlo.
Muy bien. María José nos pregunta, ¿es normal que mi hijo llore los primeros días en el jardín? Bien, María José, me encanta tu pregunta porque sé que va a dar luz a muchas familias. Y sí, preciosa, de hecho es totalmente natural que tu niño durante los primeros días, incluso hasta las primeras semanas, llore, que por allí se frustre o no se quiera quedar. ¿Cuándo te debería llamar la atención? Cuando esto se extiende y no hay ningún tipo de avance, ¿sabes? No debemos esperar que el llanto desaparezca de un momento a otro, pero sí debemos aprender a observar que tal vez el día lunes lloró, vamos a poner un ejemplo, 10 minutos. Tal vez el día martes fueron 8, después el día miércoles 5. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Una desaparición muy progresiva de dicha conducta. Y hay que tener paciencia. Claro también, que sí, ¿no? paciencia, mucha calma, mucha tolerancia y no rendirse, porque he escuchado y quiero mencionar esto aquí para alguna mami o papi que pueda recibir esta palabra. Mira, no te rindas, tu niño en la medida posible en la que tú lo ayudes va a lograr esa adaptación. No te rindas, ¿a qué me refiero? No lo retires del jardín, no le quites esa oportunidad que está teniendo para aprender lenguaje, para aprender a interactuar y adaptarse a diferentes entornos. Importante lo que acabas de mencionar. Muy bien, tenemos otra pregunta. Luciana Ruiz pregunta, ¿qué hago si mi hijo es muy tímido? Si tu niño es muy tímido, en primer lugar, trabaja de igual manera la anticipación. Y como va a estar expuesto en un entorno que de por sí es de tema de socializar, entonces te sugiero que si todavía te es posible, puedas llevarlo a algún tallercito. O también otra forma que ayuda muchísimo es exponerlo de manera muy gradual al parque, al jardín, algún juego donde él tenga la oportunidad de desarrollar sus habilidades sociales con otros pequeñitos. Muy bien. Fernando Méndez nos pregunta, ¿la adaptación es igual para todos los niños? No, definitivamente no, y creo que eso tú también ya lo has aprendido, claro que sí. Claro. Lo que pasa es que cada persona es diferente, cada Exacto. niño tiene un perfil único, entonces el tiempo, vamos a ir por el tema del tiempo, el tiempo de adaptación que tal vez necesita Juanito no será el mismo que necesite Pepito, las Así es. estrategias de adaptación que hagan bien para María Claudia no serán las mismas que sean efectivas para Sofía, entonces todo lo vamos a adaptar en torno al perfil único de tu niño. Importante. Muy bien, vamos con Paola Sánchez. Dice, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo desde casa antes de que empiece el jardín? Exacto. En primer lugar, Paola Preciosa, lo que puedes hacer es trabajarle todo un proceso de anticipación. Puedes llevarlo al jardín, que conozca de manera física a dónde va a ir. No lo lleves por primera vez el primer día de clase, sino que anda anticipándolo. Si te es posible, llévalo de manera previa para que conozca las instalaciones, si te permiten, que conozca incluso el ambiente donde va a estar. Si también hay una reunión previa con la docente, sería espectacular. Y a la par, en casa, anda trabajando en lo que te mencionaba antes, mucho en torno a rutinas. Simula un tema de refrigerio, simula un tema de que haga una actividad en una hojita, simula un tema de que tenga un tiempo para correr, para jugar de manera libre, con cronómetro, por ejemplo, es una herramienta muy clave. Tocaste un punto ahí importante, que conozca a la maestra, ¿no? Claro Porque a que veces sí. ver a una persona que va a estar guiándole todo el tiempo y diciéndole qué hacer y qué no hacer, a veces los niños también se quedan en shock, se asustan. ¿Por qué ella? ¿Quién es ella? No las conocen, ¿no? Entonces, poco a poco, paso a paso, de repente días antes ir con la maestra, ¿no? Y Claro que enseñarla, sí. ¿no? Presentarse. Claro, y de hecho lo que tú mencionas me encanta porque hay muchos lugares que ya están ejecutando este tipo de acciones. Ujú. Mira, las maestras a veces he tenido la oportunidad de ver que citan a las familias para conocer primero sobre el niño, después para conocer al niño. Y qué hermoso, porque cuando uno va a Mira. trabajar con alguien, primero necesita establecer ese vínculo emocional, ese vínculo de conexión. Es la confianza que tu niño te tiene a ti porque eres su figura de seguridad. Es como que en cierta medida tú se la vas a
pasar también al otro A otra adulto. persona, Entonces, exacto. claro, tú puedes contribuir muchísimo con eso. Tal vez si tienes la fotito de la maestra, mira, ella es la maestra Claudio, por ejemplo, ella va a jugar contigo. Intenta ingresar bastante en torno a sus intereses, ¿sabes? En torno a lo que le gusta, en torno a aquello que tú sepas que lo pueda enganchar y le pueda generar esa Intriga, esa ¿no? intriga, exacto. Muy bien, tenemos otra pregunta de Andrea Vélez. Dice, ¿cuánto tiempo suele durar el proceso de adaptación? Mira, el proceso de adaptación, si hablamos de semanas, suele durar aproximadamente entre 2 a 4 semanas. Estamos hablando entonces en torno al primer mes. Sin embargo, en algunos casos puede llegar a extenderse hasta los 2 meses aproximadamente. Ahora, de todas maneras, durante este proceso, como te había dicho antes, no significa que el llanto va a desaparecer de un momento a otro y tampoco significa que la conducta, tal vez de no adaptarse, va a permanecer de la misma manera. Tiene que haber en todo este tiempo alguna pequeña señal de mejoría, ya sea en la frecuencia, ya sea en la intensidad, pero tú vas a ir detectando esto. Pero si todavía tú ves que a pesar del proceso, de las estrategias que está poniendo en práctica la maestra, tú como familia que le estás anticipando, si a pesar de todo ello no vemos avance, sí te sugiero que vayas con un tema de un profesional para realizar la respectiva evaluación y que tu niño pueda recibir el apoyo de la manera más rápida posible. Creo que este proceso no es fácil ni para los padres ni para los pequeños, ¿no? Pero para ello, pues, bien lo decíamos desde un inicio, es informarnos para poder brindar una buena asesoría nosotros como padres a nuestros pequeños, ¿no? Y ir desde ya contándole con mucha emoción, haciéndole partícipe, mira tus útiles, ¿no? Claro. Y eso le va a causar Transmítele también esa emoción, alegría por y supuesto. emoción al pequeño. Claro, sus útiles por allí, si escogiste con algún dibujo que a él le gusta, mira, vas a llevar esto, luego te voy a mandar esto de loncherita. Los padres podemos ser tan creativos en realidad Así con es. nuestros niños. Así es, Heidi. Muchísimas Exacto. gracias por a ti, venir al preciosa. programa. Gracias por ¿Cómo este te podemos espacio. contactar? Bien, me puedes encontrar en todas las redes sociales como Heidi Zabaleta, en TikTok, en Facebook, en Instagram, incluso en YouTube. Me puedes escribir totalmente gratis por medio de redes sociales para hacerme alguna consulta por parte del programa Qué Tarde. Con mucho gusto te voy a brindar toda la información. Perfecto, te esperamos para otra oportunidad. Gracias, Reina. Muy bien, ahora sí nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos con mucho más.